Vamos entonces a escudriñar la palabra del Señor y les confieso, ahora más que una exposición texto a texto de la palabra, quiero llevarles a una reflexión sobre lo que tiene que ver con la fe en estos días que la Biblia dice que son peligrosos. La fe en estos tiempos peligrosos. Y quiero invitarles a leer dos textos. El primero está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y el segundo está también en la segunda carta a Timoteo, esta vez el capítulo 4. Así que si buscamos el 3, no es sino voltear la hoja luego. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Guarde sobre todo la primera frase. También debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Pero bueno, también esta frase que yo creo que viene muy a este tiempo es que serán amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, más la juerga, el paseo que Dios, las diversiones que Dios. El segundo texto está al otro lado, en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, versículos 5 al 8. Pero tú, esta es una recomendación, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, hemos leído tu palabra y proponemos ahora reflexionar sobre algunos aspectos que tocan a la actualidad y que tienen que ver con este texto acerca de la advertencia de días peligrosos y también el mandato de cómo nosotros nos debemos comportar en estos tiempos. Gracias, Señor, por tanta bondad. En el nombre de Jesús, por tu paciencia. Amén. Amén. Amados, mucho dolor y luchas vendrán mientras vivamos en este mundo. ¿Les ha tocado? Claro que sí, ¿cierto? A veces yo le digo a las personas cuando dicen que ya no pueden más, les digo, esto es la tierra, esto no es el cielo. Y en la tierra se sufre. La gran bendición es que nuestra estadía aquí no es para siempre, es pasajera. Por eso debemos estar listos para ir a la eternidad, al lugar seguro. Y pasa que muchas veces vemos venir las luchas, ¿cierto? Uno se asoma, allá viene tal cosa, allá viene un problema. Pero otras veces las dificultades nos toman por sorpresa, porque no las esperamos. Si las esperáramos, seguro nos prepararíamos, no, nos volveríamos locos si supiéramos todo lo que viene.
pero muchas nos toman por sorpresa. Y todo esto en suma hace que a cristianos, ateos, creyentes, no creyentes, ricos, pobres, para todos la vida es difícil. Si alguna vez usted se puso a pensar, ¿vale la pena seguir viviendo? Déjeme decirle, no solo usted lo ha pensado. Porque a nadie le resulta la vida fácil en esta tierra. Por una o por otra razón, nos vienen luchas, nos vienen dificultades. Claro, muchas veces se hace la diferencia en cómo salimos de ellas, algunos destruidos y otros fortalecidos. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos tiempos peligrosos. Y déjeme decirle, serán aún más peligrosos y también difíciles. Los que saben qué es hacer mercado, vamos a mercar y ahora pagamos el doble, el triple o hasta más por las cosas comparado con la primera mitad de 2020 o casi con todo el 2020. El año que todos esperaban con tanto optimismo, estoy hablando del 2020, porque en optometría 2020 es la visión perfecta y se agarraron de ahí. Terminó siendo la más grande pesadilla de este siglo para el mundo. Primero nos metieron un susto como nunca nos habían metido. Pero segundo vimos partir algunos seres queridos. Yéndonos a lo secular, Japón quiso hacer los Juegos Olímpicos más arrogantes, más fastuosos de todos los tiempos en 2020 y no pudo. Al fin en 2021 pudo hacerlos. Y fue un evento marcado por la soledad y muy poca festividad. Claro, la verdad los prefiero así. Y ahora les digo por qué. Pero quiero continuar diciendo que en un instante el mundo dio un gran salto a la incertidumbre. Un paso que nunca imaginamos que nos tocaría ver. Y supimos lo que eran días difíciles. Yo me preguntaba cuando escuchaba esa canción de esa mujer española que decía días tristes, me cuesta estar muy solo, ¿recuerdan? Que nos la metían hasta por la sopa. Y yo decía, ¿será que esa oportunidad de volvernos a encontrar vuelve? Yo siempre decía, sí vuelve, pero el mundo nunca va a ser igual. Y sigo sosteniendo que el mundo nunca fue igual, sobre todo la iglesia. Y le digo que yo prefiero los Olímpicos de Japón que los de hoy, porque los que vieron de alguna forma la inauguración se dieron cuenta que salieron a atacar la fe cristiana. Y este servidor no va a ver los Juegos Olímpicos. Y les recomiendo que ustedes tampoco lo hagan. No le hagamos apología a la maldad. Se burlaron de Jesucristo. Se burlaron de la fe cristiana. Uno se pregunta, ¿por qué no lo hacen con los islámicos? Y alguien dice, ¿porque le meten bombas? No. ¿Por qué no lo hacen con los budistas entonces, que esos son de paz, 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 paz? Porque Jesucristo es la verdad. Y a este mundo perverso solo le interesa atacar la verdad. Hermano, eso le dice a usted, cuando si alguna vez se ha preguntado, al fin y al cabo, ¿por cuál religión si todas dicen ser la verdadera? Mire el mundo, ¿a cuál es la única religión que persiguen? A la fe cristiana. ¿Con cuál ser humano es el único que tienen problemas los seres humanos en la tierra? Con Jesucristo. Eso nos dice que entonces Él es la verdad. Porque este mundo perverso persigue la verdad. Eso nos dice que entonces las otras religiones simplemente hacen parte del montón. Días difíciles. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con ver cómo son estos días difíciles y cómo reaccionamos a los días difíciles. Lógicamente muy por encima, porque el tiempo no da tampoco para tanto. Son 3 o 4 sesiones. En primer lugar, en la primera frase que leímos, el primer versículo dice:
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego describe por qué. Habla de diferentes tipos de personas. Y saben una cosa, cuando yo veo que menciona allí muchas cosas, veo a muchos cristianos. Y por fe usted y yo salgámonos de ahí. Pero si nos toca, también nos toca hacer un pari. Porque habla de amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Uy, parece que estuviera hablando de nosotros, ¿cierto? Calumniadores, implacables, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios. Pero luego voy al versículo 5 del capítulo 4, dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Pues las que están llegando con los días malos. Porque hoy nosotros estamos en el ojo del huracán en el mundo, porque nos consideran los enemigos del sistema que se está imponiendo en el mundo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay cristianos diciendo, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Hermanos, menos política y más fe. Haz obra de evangelista, porque los días son malos, y cumple tu ministerio. Eso no era solamente para Timoteo, también para nosotros. Tú sé sobrio y soporta. Hoy día la sensación de vacío y de llenarse colmó la mente del ser humano. La sensación de nunca llenarse. La sensación de tener un vacío allí que no se llena de ninguna forma. ¿Saben por qué hoy hay tanta tendencia por lo extremo? Es una búsqueda por llenar vacíos. ¿Y saben por qué cada día es más extremo todo? Porque nadie se llena nunca. ¿Por qué los muchachos se suben a una bicicleta y se mandan sin frenos por una loma sabiendo que se pueden matar? Porque buscan llenarse. ¿Lo consiguen? No. Unos son víctimas, otros son victimarios, pero es el pan de cada día hoy. La injusticia está a la orden del día. Es más, aún los cristianos van a la iglesia y salen de la iglesia vacíos. Y muchas veces dicen, es que el predicador no me llenó. No, el predicador no lo tiene que llenar. Le llena Cristo. Pero si está vacío de Cristo, su corazón seguirá vacío. Tal vez esta es la razón por la que muchos cristianos, yo me atrevo a decir que como la mitad o más de la mitad dejaron de congregarse después del 2020. Y cuando digo dejaron de congregarse, no digo necesariamente que alguien no visite una iglesia, sino que a veces como que visitamos la iglesia, pero no somos asiduos. Cuando el mundo reabrió sus puertas después de las cuarentenas que todos ustedes conocieron, menos María Antonia, ni el Señor, no está Samuelito, ¿verdad que está arriba? La mitad de las congregaciones cerraron definitivamente. Cerraron sus puertas. Y las que quedaron, todas, estaban diezmadas. Conocí la historia de un hombre, que me reservo el nombre de la ciudad y el lugar, que decía que reunía 38,000 personas. Cuando reabrió le llegaron 700 y pico, y por poco se vuelve loco. La iglesia en general nunca ha recuperado el fervor de antes. Ha costado. Hay frialdad. Les confieso que a mí me han dicho, hermano, ¿cuándo vuelve a hacer esos campamentos que ustedes hacían de jóvenes? Y yo les digo, hay que pensarlo. Porque cada día la vida es más cara y la disposición más corta.
Por eso hemos pensado en hacer algunos eventos más pequeños en el lugar que Dios nos proveyó, porque ahí no estamos apostando plata. Pero cuando uno alquila una finca que le vale 10 millones de pesos, tiene que abonar 5 millones y esperar a ver si llegan, es un poquito difícil. Hermanos, el vacío llegó a los bebés, se las saben todas. Pero cuando lloran, no le pongan el chupo, hermanos, póngale un celular, un smartphone, teléfono inteligente. Y los padres, con todo respeto, a veces somos tan cabezones que se los damos para envenenarlos desde bebés. Y no nos explicamos por qué ven unas cosas que nadie entiende, pero que ellos se divierten con eso. Porque hay algo en ese equipo que les está llenando su cerebro, así sea de basura, porque se los vacía la verdad. Vivimos días peligrosos, días muy difíciles. Los que pintan canas, porque yo no pinto tantas, la que va saliendo se cae. Pero me incluyo también, porque no es culpa de mis canas. Los que vivimos hace unos años, hace unos cuantos años la niñez, recordamos que nuestra niñez fue muy sencilla, pero éramos felices. Es que hoy la humanidad no es feliz, ni siquiera los niños son felices. Viven vacíos. Nosotros tuvimos muchas carencias, pero éramos muy felices. Yo veo hoy las personas abrir su closet y me incluyo. Y uno mira qué me pongo hoy, ¿no? A ver si cuando uno de niño hacía eso. Primero la ropa era muy costosa, los zapatos eran muy costosos. Tal vez mi papá tenía con qué comprarnos esos zapatos, porque a Dios gracias en la finca no faltó la comida ni el vestido. Pero las mamás arreglaban los slacks aún de las mujeres para hacerles pantalones a los hijos menores. Eso, la ropa se heredaba hasta que se convertía en toldillo, hermanos. Lo último era toldillo o malla de pescar. Pero éramos tan felices. Qué difícil ser niño hoy y qué difícil ser padres hoy. Son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Hoy los jovencitos se miran a los ojos y cuando voltean los ojos para otro lado ya el otro sabe para dónde lo están convidando. Y se van. Y la solución es que el aborto es legal. Yo sé que a algunos les cuesta entender esto, pero yo viví en un lugar que había sido un prostíbulo. Un hermano compró el lugar y construyó una casa y en ese lugar había espantos. Y alguien se pregunta por qué. La única explicación que encuentro es los abortos. Porque donde se practican continuamente semejantes cosas, se posesionan principados de maldad. Hoy tenemos artefactos supremamente avanzados, nos jactamos de la inteligencia artificial. La verdad yo no me jacto de ella, le tengo bastante susto. Prefiero ir a hacer una transacción en persona que moverla por mi smartphone, porque me pueden robar el smartphone y uno no sabe en qué seguridad va lo que tiene ahí. Y eso que no es tanto. Pero nos jactamos de la inteligencia artificial y la humanidad está cada día más ignorante de la verdad. Demasiada inteligencia, pero hay vacío de la verdad. El mundo se levanta contra la verdad, contra Dios, y en ese proyecto va directo al abismo. Estamos viendo lo que es caer en el abismo moral y sin darnos cuenta estamos cayendo en el abismo espiritual. El mundo cada día es más creyente, pero la fe se inclina al misticismo y a reconocer poder a las cosas, no a la palabra de Dios.
La cristiandad creció como nunca en el siglo XX en este país y tal vez en el mundo. Y en el siglo XXI se desbordó, comenzando el siglo XXI. Pero un hecho real es que la vida de los creyentes se ve menos transformada a la imagen de Cristo y más apegada al estilo de vida del mundo. Y por eso vino el COVID y arrasó con la fe de muchos. Sí, el COVID, hermanos. El encierro. Muchas iglesias dicen, hoy no volvimos a transmitir el culto porque la gente se queda cómodamente con un ojo en la televisión, otro ojo en el culto virtual. Nosotros seguimos enviándolo, ¿saben por qué? Porque llega a lugares donde no llegaba. Finalmente, si alguien dice, yo prefiero quedarme en la casa viéndolo muy cómodo, pues el problema es de cada uno. Pero aquí insistimos en que volvamos al fervor de la fe. No estamos juzgando a nadie, ni más faltaba. A todos nos ha pasado que nos hemos querido quedar en la casa. Créanme que después de año y medio esta iglesia cerrada, que cuando la cerró el COVID estaba en una crisis enorme, crisis de finanzas, y cuando decían abrir, yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo? Gracias a Dios. Algunas personas nos acompañaron en ese temor y también insistieron. Y hoy estamos aquí. ¿Que un día nos vuelven a cerrar? Sí. Espero que para ese día, cuando incluso ni siquiera podamos salir a las redes, usted tenga suficiente palabra de Dios para vivir su vida en fe y no dejarse arrastrar por la corriente. Vivimos en un mundo entregado a la locura y a la inmoralidad. Déjeme mencionar algunas locuras. El año pasado mucha gente se vistió de rosado, ya ustedes saben de qué estoy hablando, para ir a ver una película totalmente carente de sentido moral, supuestamente una película para niños, totalmente viciada de cualquier cosa menos de moralidad. Porque es un filme cargado de ideología de la depravación. Las noticias anuncian que un desquiciado se casa con un árbol, o una desquiciada. Se casa con su perro, o se casa consigo mismo. Y hay notarios que hacen el ridículo oficiando estos actos, y si me mandan a mandar a la cárcel por esto, pues que me lo manden. Hacen el ridículo oficiando estos actos y dándole valor civil y legal. Mientras tanto, los delincuentes, de quienes debiera estar pendiente el Estado, hacen de las suyas porque los jueces o no tienen tiempo para hacer su trabajo, o porque esa ley, entre comillas, soberana de la humanidad, le otorga derechos de libertad para que el delincuente salga a la calle a revictimizar a las víctimas y a secuestrar la sociedad bajo el régimen del temor. Es que la ley ya no sirve a la justicia, la ley debe ser un instrumento para hacer justicia, pero la ley hoy es el fin de los jueces. Entonces el juez hace cumplir la ley en vez de hacer cumplir la justicia. Por eso suelta al delincuente, porque la ley le otorga derechos al delincuente. Por eso ustedes me han escuchado decir que no está bien que los entes del Estado no disparen cuando deben disparar. El mundo se llena de inmoralidad y se vacía de la verdad, y la iglesia ha caído en esa terrible tendencia, hermanos, con todo respeto. Ahora lo volvemos blandito todo. No quiero que nos volvamos a ser fanáticos, como tal vez lo fueron nuestros padres, sin mucha formación. No, pero que seamos suficientemente reverentes ante Dios para honrarlo. Una pregunta es, ¿y la fe se afecta por esto? Claro que sí. Ideologías perversas seducen el entendimiento frágil del creyente. Cuando el entendimiento del creyente es frágil, viene la ideología de la depravación y arrasa con la fe. Además, a la iglesia llegaron vividores disfrazados de maestros con autoridad espiritual.
diciendo que venían a enseñar la nueva ola de la palabra, el nuevo mover de la nube. Y estos también seducen a millares. Debemos, hermanos, estar preparados, vivir atentos, porque son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y el desvío no comienza lanzándose al abismo, comienza asomándose al barranco. Porque el desvío siempre lleva al abismo. Pero como dije, el desvío nunca nos muestra el abismo. Nos muestra el borde. Así que el desvío no comienza lanzándose al abismo, sino asomándose al barranco. Pero una vez que se asoma uno al barranco, como me decía mi mamá, no sea que pierda el sentido y se vaya de cabeza. Y lo que estamos viendo es que muchos pierden el sentido y se lanzan de cabeza. Seamos sobrios, cumplamos lo que nos corresponde ante el Señor y peleemos la batalla de la fe. Aquí nos menospreciarán, aquí nos odiarán, pero en el cielo tendremos corona de vida eterna. Jóvenes que van a casarse. Va a tocar mirar a la cara más de uno, ¿no? Jóvenes que van a casarse. Cuesta decir amén, ¿cierto? Ya no les gusta casarse tampoco. Mejor así, a ver si nos entendemos. Por eso fracasan. Se los digo de frente para que después no diga el pastor es chismoso. Jóvenes que van a casarse y que van a tener hijos. Las instituciones educativas están programadas para que se conviertan en centros de adoctrinamiento para el libertinaje, la perversión y la depravación. Y ojalá me escuchen maestros cristianos, no sé si aquí los hay, creo que sí, pero no está Lilianita hoy. Porque se están dejando seducir, y aquí hay una profesora que ya está pensionada y sabe que eso es verdad. Porque hoy cuando el maestro le llama la atención al alumno, cuando estábamos pequeños el maestro llamaba la atención y en la casa arreglamos, le decían a uno, en la casa arreglamos, pero ahora se viene el papá, la mamá, la abuelita y hasta el perro de la casa a ladrarle a la maestra. Se perdió el respeto, y el respeto es una orden de Dios. Sepan, jóvenes que se van a casar y que van a tener hijos, que forzarán a los niños a aceptar como normales cosas perversas. Y papá y mamá no podrán oponerse o irán a la cárcel por impedir que a sus hijos se les inyecte tales doctrinas de depravación. Hay una pareja de amigos muy cercanos que viven en Canarias, en España, y están buscando la forma de venirse para acá. Yo les he convencido de que es más fácil esconderse de tales proyectos en un país como este que en un país desarrollado. Porque en países como Australia, toda la Gran Bretaña, Canadá, Alemania, aún España, estas doctrinas se imponen. Usted no puede andar tranquilo, encontrarse en Canadá, por ejemplo, con don Samuel que está en la clase, pero allí está el coche, decirle, hola don Samuel, como yo acostumbro decirles, porque la ley me dice no, ¿qué tal que sea Samuela? Entonces por eso introdujeron el logo arroba, no lo usen, y por eso introdujeron el hijes. Y por eso ahora hasta personas que se declaran cristianos ponen nombres neutros. Ideología de la perversión, hermanos. Dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. La humanidad rechaza, hermanos, el sabor delicioso y hoy experimenta con lo hiperácido y con todo tipo de excesos. Vaya a ver si esos gusanitos de goma hoy se venden que sepan a... No, tienen que saber a hiperácido. O si no, no se venden. ¿Qué hacemos? Tenemos una salida. Ser sobrios, soportar la aflicción, pelear la batalla de la fe,
No seremos avergonzados, viviremos en victoria si no desmayamos y esperamos en Dios. Pelee la batalla contra la ideología que rechaza la verdad. No venda su fe a esa depravación contra Dios. No apoye a quien se levanta contra la verdad. Apague el televisor si es necesario, pero no lo apoye. Aunque todos lo rechacen, siga fiel, conserve la fe y tendrá corona en el cielo. Bendito el Señor. Sus hijos tenemos su promesa, que es fiel, que no cambia, porque Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Esta es la razón por la que nuestra postura sobre las ideologías de los tiempos no cambia, hermanos. Oiga, la ideología de los hijos de Dios, o la postura de los hijos de Dios sobre las ideologías de los tiempos no cambia, porque el Señor no cambia. Él nos dejó una promesa: el mundo los afligirá, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Nos esperan días difíciles, pero la salida no es unirnos al mundo. La única salida es rechazar lo perverso y aferrarnos a Dios. Ser sobrios, sufrir la aflicción, cumplir nuestra labor que Él nos ha encomendado, porque Él nos tiene recompensa. Lucas 23, 27 al 31 dice: y le seguía gran multitud. Estamos hablando del momento en que Cristo iba a ser crucificado. Le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Acaso hoy los muchachos no es que no quieren tener hijos? ¿Cierto que no? A mí me daría susto tener hijos de esta fecha, se lo confieso. Hay una cosa por la cual yo tendría hijos en todo caso, es porque confío en Dios. Pero si juzgo por lo que veo afuera, hermanos, no tendría ni un hijo. Ni un hijo. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién es el árbol verde? Cristo. ¿Quién es el árbol seco? Yo. ¿Usted? La vida de Cristo fue muy dura, hermanos. La mayoría lo odiaba y no pararon hasta colgarlo en la cruz con sus carnes despedazadas y su cuerpo vacío de sangre por la tortura. Y a sus enviados, los apóstoles y seguidores de los primeros siglos, también fueron asesinados en forma cruel. ¿Qué podemos esperar nosotros hoy? Tal vez lo mismo. Y no nos asustemos. Hoy la iglesia es el enemigo público de la sociedad malvada, porque es estorbo para imponer la ideología de la perversión. Por eso en la inauguración de los Olímpicos hicieron escarnio al cristianismo. No los veré, me voy a aguantar ver las medallas de los colombianos, porque no los voy a ver. Vienen días difíciles, hermanos, malos. Pero Él, el Señor, sigue hoy repitiendo: no se preocupen, yo he vencido al mundo. Por eso podemos hacer nuestra esta palabra que Él nos dice: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Dice la palabra que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar. ¿Cómo en semejante situación de angustia y dolor un hijo de Dios pueda tener paz? Los cristianos eran quemados y morían cantando. Tal vez no nos va a tocar, y por eso nos hemos vuelto tan lapsos. O tal vez nos va a tocar y va a ser una coladera. Quiero confrontarle: ¿usted goza esa paz? La ciencia ha avanzado mucho, pero la humanidad cada día tiene menos paz, y eso incluye a muchos cristianos faltos de paz. Pero cuando vivimos con nuestra fe firme en las promesas del Señor, aunque no haya techo, no haya comida, no haya salud, incluso aunque no haya smartphone, hay paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento.
es la confianza en Dios hecha paz. Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea con una tempestad que ya hundía la barca, pero él dormía tranquilo mientras los demás temblaban de miedo, y entonces le gritaron: Señor, ¿no te preocupa que perecemos? Él los llama a la calma, pero de paso también los reprende por su poca fe. Es la paz que recibimos si no pensamos en lo difícil que nos resulta vivir en este tiempo, y si nos aferramos a que la fidelidad del Señor proveerá, que Él nunca nos dejará huérfanos, y que de este panorama gris sacará algo que traiga mayor bendición para cada uno de los hijos suyos, para su iglesia. Podrán quitarle todo lo que usted tenga, pero su fe en el Señor no se la podrán arrebatar. Podrán quitarle todo lo que tenga, pero no le podrán quitar la paz que Él provee. La única forma de quitarle su confianza en Dios y de quitarle su fe en Dios es que usted mismo decida abandonarlas y entregarlas a merced del temor, que es nuestro enemigo más grande. Señor, gracias, porque aunque los días son malos, los tiempos son difíciles, tú nos sostienes. Yo te ruego, Padre, que abras los ojos de tu iglesia para que veamos y no nos demos vencidos ante la amenaza, sino que nos levantemos firmes y sostengamos la bandera de la fe en alto, porque lo necesitamos, seguro que lo necesitamos, o las tribulaciones vendrán como una coladera para la iglesia. Ya se comprobó en 2020 cómo se coló mucho. Ahora, Señor, danos la bendición de vernos levantar y estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.